por sus celulares, ¿no? Yo he estado en reuniones en el teatro, por ejemplo, y esto es cierto. Hay personas que están más preocupadas por ver sus celulares que ver al actor que está en el centro del escenario. Creo que esto es especialmente real en estos días, ¿no? En esta época. Bienvenidos a un nuevo video de Aprende Español con Input Comprensible. Mi nombre es Ismar Higueros. Mira el video y trata de comprender las situaciones. No te preocupes si no entiendes algunas palabras. Puedes ver el video otra vez para comprender mejor el contenido. Hola, hoy te hablaré de un tema que se llama el efecto Spotlight o en español el efecto foco. Este tema salió en un video que se llama ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? En este video, que es de un canal llamado Vida en Garabatos, se habla de diversas situaciones de la vida real. Es un tema psicológico, un tema psicológico. Esto salió en un canal, como te digo, llamado Vida en Garabatos. En este canal se explican diversas situaciones de la vida cotidiana y cómo nosotros podemos interpretar o aprender de estas situaciones. Los garabatos son este tipo de dibujos simples. También se les llama figuras de palitos, figuras hechas con palitos. Y este canal también tiene una versión en inglés que se llama Life in Doodles. Yo te voy a dejar acá abajo en el link en la descripción el enlace a este canal, a estos videos, para que tú puedas verlos completos. En esos videos yo hablo a una velocidad nativa. El video en español está hablado a una velocidad nativa. Es muy rápido. Entonces yo pensé en explicar acá un poco más despacio para las personas que aprenden español. Y también voy a explicar algunas cosas extras. Por ejemplo, hablar un poco de las imágenes, ¿no? Para ayudarte a adquirir más vocabulario en español. Por ejemplo, aquí vemos a alguien viéndose al espejo. Esta es la expresión que usamos, verse al espejo. Vemos también un plomero, también llamado un fontanero, y parece que él tiene un problema con una válvula. Esta es una válvula y hay un gran escape de agua. Aquí vemos un hombre preocupado que se está preguntando, wow, ¿qué pasa? Otro hombre que está escribiendo en su computadora portátil, en su laptop. Vemos una bailarina de ballet que sostiene un vaso de café en la mano, un vaso de café caliente. Wow. ¿Cómo puede bailar ballet mientras tiene un vaso de café en la mano? Y aquí vemos a alguien viendo la televisión, viendo, creo que un equipo que ha ganado una copa. Entonces, en estos videos en Comprehensible Spanish, yo te explicaré un poquito más de detalles para que tú puedas aprender más vocabulario. Pero después te invito a que veas el video a velocidad nativa y ver si tú puedes comprender muchas cosas. Como te dije antes, hoy hablaremos del efecto Spotlight, el cual en español se llama también el efecto foco. Acá vemos un hombre que está en el centro del escenario de un teatro, un gran teatro, ¿no? Tiene muchos niveles de balcones, muchos balcones. Y él está en el centro del escenario iluminado directamente por un foco que está arriba, un foco.
Por esta razón, este fenómeno psicológico se llama el efecto foco o el efecto spotlight. Nos cuentan en este video que nos imaginemos a un hombre que va caminando por la ciudad. Es un hombre común y corriente. No sé si conoces esta frase, común y corriente, un hombre normal. Él lleva su maletín en la mano y camina por la ciudad. Sabemos que está en la ciudad, obviamente, porque hay muchos edificios, algunos muy altos, por cierto, tal vez un rascacielos, ¿no? Un rascacielos que tiene muchos pisos y vemos que el hombre va sonriente. Es un día lindo, hay sol, todo es perfecto. Dice que tal vez este hombre antes fue al barbero. Bueno, en español le puedes llamar barbero o peluquero. Una barbería o una peluquería. Este es el lugar para recortarse el cabello. Entonces, este peluquero le está cortando el cabello a este hombre con unas grandes tijeras, ¿no? Unas grandes tijeras y también tiene un peine acá. Le ha puesto una bata encima, una bata para que el cabello caiga sobre esta bata. Y aquí está en una silla especial de barbero, ¿no? O de peluquero. También hay un espejo, no puede faltar un espejo en una barbería, o muchos espejos a veces, y diferentes líquidos, tal vez espuma para rasurar a los clientes, o tal vez talcos, talcos como en polvo para echarle también a los clientes, diferentes líquidos, agua también para echarle agua, en fin. Entonces dice que el hombre de la historia, el que va caminando acá por la ciudad, tal vez antes se hizo un corte de cabello y tal vez va escuchando una playlist, su playlist favorita, escuchando ahí con sus audífonos. Estos son sus audífonos. Y él camina alegremente. Cuando en ese momento él, ¡pum!, se tropieza. Este es el verbo tropezarse. Tropezarse. Puedes decir tropezar también, pero normalmente lo usamos así, tropezarse. Aquí él está tropezando con una piedra en el camino, una piedra. Y dice que no fue un tropiezo suave, no fue como pum, suavecito, no. Fue un tropiezo totalmente duro. Este hombre cayó de cara, ¿no? Su cara contra el piso. ¿Te imaginas? Su cara contra el piso. Entonces, es como la definición de tropiezo que tú puedes encontrar en un diccionario. Por ejemplo, este hombre está leyendo un diccionario, buscó la palabra tropiezo. A propósito, el diccionario oficial del idioma español se llama Diccionario de la Lengua Española o Diccionario de la Real Academia. Diccionario de la Real Academia también. Es lo mismo. Y aquí pues él está leyendo la definición de tropiezo. O sea, su tropiezo fue definitivamente un tropiezo totalmente. Dice que tal vez tú has dado un quejido. Esto sería un quejido, ¿no? ¡Auch! Este es un quejido. Y que tal vez tu café, si tú ibas bebiendo un vaso de café, tal vez este se desparramó por el suelo. A esto se le llama desparramarse, ¿no? Está por todo el suelo. Dice que esta persona siente como si todo el mundo se detiene ahora. Todo el mundo se detiene. Aquí vemos una imagen del planeta Tierra.
nuestro hogar, el planeta Tierra. También se le puede llamar la Tierra, simplemente la Tierra. Vemos una imagen de la Tierra, ¿no? Entonces él se imagina que se detuvo la Tierra y que todas las personas en esa calle lo notaron, vieron que este hombre cayó al suelo. También hasta las personas que estaban en los edificios, porque acá vemos varios edificios alrededor y esta persona imagina que hasta las personas que estaban en los edificios también ellos vieron que se cayó, que se tropezó. Y aquí hay personas en las ventanas, en los techos de los edificios. Todos observaron su caída. Y él se imagina, ¿no? Se imagina que hasta los satélites que van orbitando la Tierra, también algún satélite observó que esta persona se tropezó. Todo esto imagina. Se imagina que todas las personas a su alrededor lo observan con los ojos como de fuego, ¿no? Con ojos de fuego. Lo están observando. Y también que ellos, también él escucha la persona que está en el suelo, con la cara en el suelo, puede escuchar o se imagina que escucha el juicio de las otras personas, un juicio, como cuando alguien te juzga, decimos juzgar a alguien es como decir, esta persona tal cosa, o esta persona hace esto, hace lo otro, eso es un juicio. Y él se imagina que las personas alrededor son como jueces y que ellos dicen, mira ese torpe, ¿no? Ese torpe. Un torpe es una persona que tiene dificultad de movimiento, un movimiento torpe, o también una persona que no es tan inteligente. Se le puede llamar una persona torpe. Y él se imagina que todos dicen, wow, mira ese torpe. También se imagina que esto será una noticia que va a salir en los noticiarios en la televisión o tal vez en redes sociales también. Aquí vemos una presentadora de televisión que está hablando de la caída de esta persona. Una persona cayó hoy al suelo y se dio con la cara contra el suelo. Todo esto está imaginando. Imagina que van a hablar de esto durante muchas semanas, ¿no? Muchas semanas van a hablar de esto en las noticias y que incluso esto lo podrán las personas leer en un libro que tiene una recopilación de todas las situaciones de vergüenza. Por eso se llama este libro Anales de la Vergüenza Pública. Situaciones vergonzosas que las personas han pasado. Y él se imagina que él va a estar en la portada de ese libro, ¿no? Esta es la portada de este libro y él imagina que cuando él tropezó y cayó al suelo, esto será sin duda parte de este libro. En ese momento él desea que la tierra lo trague. Hay una frase también que decimos a veces, trágame tierra. Es como desear que la tierra te absorba para que las personas no puedan verte en ese momento. Para eso sirve eso de si la tierra te va a tragar por completo. Y dice que tal vez, él se imagina que tal vez es buena idea fingir un ataque al corazón, como, me duele el corazón. Y que las personas piensen, bueno, él cayó al suelo no porque él sea torpe, sino porque él tiene un ataque al corazón. Entonces él quiere que las personas tal vez piensen eso.
En el video te pregunta si esto te suena algo familiar, o sea, algo que tú alguna vez experimentaste, algo que a ti alguna vez te pasó. En el video te pregunta eso, si tú te sientes identificado. A esto se le llama identificarse con una situación. Y dice si tú te sientes identificado, aunque sea un poquito. Esta es la seña, ¿no? Aunque sea, aunque sea un poquito. Y que todo es producto de nuestra mente, nuestro cerebro. Nuestro cerebro dice que es como una máquina o algo que nos hace pensar muchas cosas. Por ejemplo, nos hace pensar, el cerebro es un poco dramático a veces, un poco dramático, como una reina del drama, ¿no? Drama queen. A veces el cerebro es como nos hace pensar como una reina del drama. Y esto es justamente lo que se llama el efecto spotlight, ¿no? O el efecto foco. Es otro nombre. Se usa en español efecto spotlight también, donde nos hace pensar que somos justo el centro de toda la atención. Lamento interrumpir. Si deseas llevar tu nivel de español al siguiente nivel, únete a nuestras clases de español comprensible para nivel intermedio. Completa el formulario que aparece en la descripción y reserva una clase gratuita para conocer nuestra metodología. Explica en este video que esto es una peculiaridad humana, una peculiaridad, algo particular del ser humano. Posiblemente el ser humano es el único en toda la naturaleza que piensa este tipo de cosas. Me pregunto si solo el ser humano puede pensar esto. Y entonces aquí vemos un hombre que está en un zoológico, pero él está en exhibición, porque el hombre es algo curioso también. Y los otros animales están observándolo como algo curioso, ¿no? Aquí hay un oso tomando fotografías, por ejemplo. Está esta jirafa también aquí observando, un elefante tomando fotografías. Es decir, nosotros también somos muy curiosos especialmente en nuestra mente, nuestra psicología. También explica que hay una diferencia entre la atención que realmente nos dan las otras personas, esta es la atención que otras personas nos dan, pero esta es la atención que nosotros pensamos que ellos nos dan. Esta es la atención que nosotros percibimos que otras personas nos dan. Entonces no es igual la verdadera atención y la atención que imaginamos o percibimos. Pensamos que otras personas nos observan cómo nos vestimos y nos están juzgando siempre nuestra ropa. Creo que esto puede ser un poquito real a veces con las chicas, ¿no? Las chicas observan mucho esto. Los hombres realmente no tanto, creo. Pero en general nosotros, como vemos en esta gráfica, imaginamos que otros nos están poniendo mucha atención, pero en realidad no es tanto, ¿no? No es tanto. Imaginamos como que fuéramos una estrella de Hollywood que camina por la alfombra roja, ¿no? Y que alrededor están todos los paparazzis y todos los noticiarios siempre atentos a cada movimiento que hacemos. Bueno, y aquí nos dice este tipo que nos suscribamos a este canal, ¿no? A este canal. Bueno, a Vida en Garabatos. A Vida en Garabatos o también a Life in Doodles. Y por supuesto, si aún no te has suscrito a Comprehensible Spanish, es un buen momento para hacerlo, ¿no? Y activar la campanita, tilín, 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 para no perderte ninguno de los próximos videos. Aquí vemos un lindo gatito que tiene un corbatín, ¿no? Una corbatita roja.
Entonces nos dice que aunque nosotros pensemos que somos el centro de la atención, siempre que aquí viene un spoiler, ¿no? Esta es una alerta de spoiler. También usamos la palabra spoiler en español. No sé si hay una palabra específica en español para esto. Todas las personas con quienes yo hablo dicen todos spoiler. Bueno, los latinos decimos spoiler, ¿no? Spoiler, pero sí, es un spoiler. Usamos la misma palabra. Y el spoiler es que las otras personas no están pensando en nosotros, porque ellos son el centro de la atención en su propia imaginación. Ellos también en su imaginación piensan ser las estrellas, el centro de la atención, ¿no? Cada quien en su propio mundo, en su propio mundo. ¿Qué piensas? ¿Crees que esto es así? Tiene sentido, ¿no? Ellos están pensando en su propio cabello, cómo luce su propio cabello. ¿No? Esta chica se ve al espejo, piensa, ay, mi cabello no me gusta, ¿no? Creo que muchas chicas tienen este problema, ¿no? A veces no les gusta su cabello. Si el cabello es liso, liso así, recto, ellas quieren un cabello más ondulado. Y su cabello ondulado, ellas quieren un cabello liso. Algunas chicas son así, ¿no? Y también hombres, creo yo. Bueno, esta chica se ve al espejo, no está contenta con su cabello. Otras personas que van por la calle piensan, tal vez yo dejé la estufa encendida, ¿no? Esta es una estufa y está encendida, tiene fuego activo. Y entonces las personas están preocupadas por eso en este momento. Van en la calle y dicen, wow, no sé si dejé la estufa encendida. Y que este hombre que cayó al suelo, cuando él después se levantó, que vio a alguien directamente a los ojos, alguien lo vio directamente a los ojos. Y él se imagina, wow, esta persona me vio directo a los ojos. Pero que esta persona después continúa caminando y cuando esta persona llegó a la esquina, él está viendo su celular. Él está viendo su celular. No está preocupado si tú te caíste o no te caíste. Él está revisando su celular. Tal vez está revisando si envió un correo electrónico, ¿no? Decimos email también, si mandó un email importante del trabajo, de negocios o cualquier cosa, ¿no? Entonces cada quien tiene sus propias preocupaciones. Y esto me parece muy real, muy real. Te pregunta en el video si tú piensas que esto no es liberador, ¿no? Liberador. Por esto este hombre está rompiendo estas cadenas y nos invitan en este video a liberarnos de este pensamiento de efecto spotlight, ¿no? No debemos pensar que somos siempre el centro de la atención. Cada persona tiene sus propias preocupaciones. Si por ejemplo tú alguna vez tuviste espinaca en los dientes, ¿no? Y después te diste cuenta, oh wow, yo tenía espinaca en mis dientes. O frijoles, ¿no? Cualquier cosa. Y tú te imaginas todas las reacciones como personas que se asombran. Wow, tiene espinaca en los dientes. O preocupados o en shock, ¿no? En shock. ¡Oh! Espinaca en los dientes, ¿no? U otros que se burlan, ¿no? ¡Ah! Espinaca en los dientes. Entonces todo esto realmente solo nosotros estamos como catalogando, dice en el video, catalogar o pensando en todas estas reacciones, no nosotros. Que esto más o menos es así, más o menos, porque es algo que en la vida real pasa, ¿verdad? Pasa, todo lo pasamos, pero que nuestro cerebro le da más importancia de la que tiene en realidad, por esto mismo del efecto spotlight, ¿no? Nosotros sentimos ser el centro de atención, pero en realidad explica aquí que aunque sí es cierto que a veces algunos nos observan, algunas personas,
en realidad la mayoría están preocupados por sus celulares, ¿no? Yo he estado en reuniones en el teatro, por ejemplo, y esto es cierto. Hay personas que están más preocupadas por ver sus celulares que ver al actor que está en el centro del escenario. Creo que esto es especialmente real en estos días, ¿no? En esta época. Otras personas están en el teatro o en cualquier situación y ellos están pensando, oh, ¿qué voy a cenar cuando yo llegue a casa? ¿Qué voy a cenar? Aquí esta chica está pensando, imaginándose un filete de carne que va a comer, un poco de pan y vegetales también. No sé, ella está pensando qué va a cenar, qué va a comer. Y que cuando nosotros por accidente, por ejemplo, nos derramamos un poco de mostaza en la camisa, ¿no? La mostaza es algo que mancha la camisa. Este hombre sostiene un bote de mostaza y cuando a nosotros nos pasa algo como esto, o cuando hablamos algo equivocado en una reunión, nos equivocamos, decimos algo tal vez un momento de vergüenza, pasamos un momento de vergüenza en una reunión, dice que en realidad es el efecto spotlight, es lo que nos está pasando en ese momento. Eso es lo que nuestro cerebro está procesando. Pero el consejo es que respiremos, llenamos de aire nuestros pulmones, respiramos. Ujú. Porque tal vez solamente nosotros estamos en nuestra mente reproduciendo este momento. Nosotros estamos como en bucle, se le llama en bucle, reproduciendo este momento. Y entonces es el cerebro el que nos hace sentir muy especiales, ¿no? Esta situación de ser el foco de atención o el centro de atención solamente está pasando en nuestros cerebros y que nuestro cerebro de alguna forma nos está torturando con esta idea. Es una idea de tortura, ¿no? Y como este hombre que está aquí en una cama con clavos, creo yo, y con unas cadenas, ¿no? Entonces es como una tortura de nuestro cerebro. No sé si YouTube va a censurar esta palabra, ¿no? Pero es lo que nuestro cerebro a veces nos hace sentir. Y nosotros imaginamos como que un paparazzi nos está observando siempre, está revisando nuestras casas, etcétera. Bueno, si tú eres un artista de Hollywood, tal vez esto sea un poco cierto, ¿no? Un poco cierto. Pero para personas comunes, esto no es real. Wow, tantos lentes que tiene esta cámara, ¿no? Muchos lentes, una cámara ultra profesional. Y que nosotros nos imaginamos que lo que nos pasa a nosotros será como una noticia de primera plana. Por ejemplo, aquí un hombre está leyendo el periódico y en la primera plana dice, última hora, un hombre derrama mostaza en su camisa. Es como, nosotros nos imaginamos eso, como la gente le da demasiada importancia. Pero el consejo que nos dan en este video es que nos relajemos, ¿no? Nosotros debemos relajarnos y no pensar de esa forma. Aquí este hombre está en una hamaca, por ejemplo, entre dos postes, ¿no? Está relajado, está relajado. Porque las demás personas, como lo menciona antes, ellos están preocupados, cada quien de sus propios asuntos, cada quien tiene sus propias preocupaciones y que también a otras personas les suceden este tipo de accidentes, ¿no? Por ejemplo, otras personas también se tropiezan, también caen. Todo el mundo, a todos nos pasa en alguna vez o varias veces. Que otras personas a veces tienen también espinaca entre los dientes o frijoles o cualquier cosa. Esto le pasa a cualquier persona y que todos se imaginan que los demás los están viendo. Todos se imaginan que las demás personas los observan.
Pero en realidad es que 5 minutos después de que algo pasa, ya las personas van oyendo música, viendo su celular. A ellos no les interesa esto mucho tiempo. Lo que nos sugiere también es que apliquemos algo llamado la regla de las 24 horas. Esto me pareció interesante porque quiere decir que tú puedes durante 24 horas dejar que pase, bueno, el problema pasó, pero 24 horas después, un día después, tú digas, ¿realmente esto fue tan importante? Aunque tú te preguntes. Y que si siguen hablando de eso, bueno, tal vez sí fue algo más o menos grande, tal vez. Pero la vergüenza, nosotros sentimos esta vergüenza, es normal sentirse avergonzados, ¿no? Avergonzados. Te recuerdo que en español no se dice embarazados. Es un falso amigo, ¿no? Embarrassed. No, embarazado es otra cosa. No, avergonzados, nos sentimos avergonzados y que realmente debemos pensar que esto no va a ser una noticia mundial. Aunque nosotros nos acordemos un día después de que sucedió esto o muchos días después, no es noticia mundial. Realmente otras personas no están pensando en este problema. Entonces creo que me pareció un tema bastante interesante. No sé qué piensas el efecto Spotlight. ¿Lo conocías? Déjame aquí en los comentarios si tuviste alguna experiencia alguna vez difícil y te pasó como el efecto Spotlight, ¿no? Pensar que todos se dieron cuenta de esto. Y también coméntame si quieres ver más videos como este, donde yo pues explico de una forma más detallada muchos de estos fenómenos psicológicos. No olvides que voy a dejar en el link en la descripción el link al video original tanto en español, recuerda que es español de velocidad nativa, habla muy rápido, y también el link del video en inglés del canal Life in Doodles para que tú puedas ir y chequear estos videos, los videos originales. Así que muchas gracias con apoyarme con este nuevo proyecto y nos vemos a la próxima. Si te gusta este contenido y quieres motivarme a continuar creando estos videos, puedes invitarme a un café. Encontrarás mi link de PayPal en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.